Va a ser aquí, tengo los trabajos acá. ¿Te desconectó ya? Sí. ¿Para que vas allá o ya? Va a trabajar aquí. ¿Aquí ya puedo salir?
Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, profe. ¿Cómo Buenas están? Noches, profe. Buenas noches, doctor. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿A qué horas terminaron la otra clase? Hace 10 minutos. Hace 10 minutos. A las 8 en punto. Un poquito antes. Listo. Bueno. 7:55, profe, terminamos. Bueno, ese es el espacio que tenemos ahí para que tomen un café o algo así para que hagan ese break. Sin embargo, si nos cansamos un poquito, pues hacemos un break por ahí a las 9, 9:10. Bueno, hicimos la tarea para el día de hoy. ¿O no la hicimos? ¿Sí? ¿No? ¿La tarea la hicimos? ¿Me escuchan? ¿Les dejé tarea de ayer? Sí. Ayer les dejé tarea. ¿No? ¿Qué tarea, profe? No, ¿No les dejé tarea ayer? no nos dejó tarea. Nos tiene aquí a todos locos. ¿Seguros? Tienen shock, profe. Nos acaba de corchar. No nos dejó tarea. No, hablando, porque hablando, primero que hago, subirla al grupo. Entonces digo, uy, ¿en qué momento yo me despisté? Y estoy No, preguntando. No, doctor. hablando en serio, ¿no les dejé tareas? No, en serio, profe, yo no le Bueno, mentiría. la verdad se me pasó. La verdad se me pasó haberles dejado una tarea para investigar. No. De igual manera, ustedes hicieron la lectura de la Ley 909 del 2004, ¿cierto? O sea, yo la envié al grupo. Exacto, la pudieron visualizar. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Digamos a ver cómo, para comprobar si me entendieron el tema, quiero que hagamos un ejercicio de lectura de la Ley 909 de manera muy rápida. Es decir, vamos a ir a la norma en concreto, la vamos a buscar ahora, y vamos a poder resolver un asunto muy particular, y es el siguiente. Nosotros vimos ayer la clasificación de trabajadores dependientes y trabajadores independientes, y dijimos que dentro de los trabajadores dependientes los clasificamos entre servidores públicos y trabajadores particulares. En los primeros los clasificamos en aquellos que están vinculados a las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales. Y dijimos cuál es la forma de vinculación de cada uno de ellos. En el primer caso dijimos que es a través de el mecanismo del voto popular, en el segundo caso a través de el mecanismo de el concurso de méritos, y el tercer caso, que es trabajadores oficiales, a través del contrato de trabajo. Y los trabajadores particulares ya dijimos que son los que regula el Código Sustantivo del Trabajo y que se vinculan a través de las distintas modalidades que contiene el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿en qué consiste, digamos, rápidamente? Y pues mientras yo voy hablando, van mirando ahí la Ley 909, con el fin de resolver el siguiente asunto. Resulta que en un caso hipotético yo voy a ser el nuevo gerente de o director de una entidad del Estado, llámese establecimiento público, y me encuentro con que en ese establecimiento público, y eso es una realidad, esa es una realidad con la que uno se encuentra, al momento de yo empezar a presidir ese establecimiento público, me encuentro que en su gran mayoría de vinculaciones de los trabajadores se está realizando a través de contrato prestación de servicios. Esto que estoy hablando es una realidad. Es decir, muchas entidades del Estado vinculan a través de prestación de servicios a sus trabajadores. Pero resulta que yo soy una persona muy garantista de los derechos de los trabajadores y me encuentro con esta sorpresa, que en su gran mayoría esos trabajadores se vinculan a través de contrato prestación de servicios. Entonces yo lo llamo a cada uno de ustedes como asesores jurídicos de la entidad con el fin de que me presenten un informe, un concepto jurídico, con el fin de determinar a través de la ley, que me enseñen o que me indiquen cuál es un
mecanismo jurídico en virtud del cual yo podría vincular a esas personas no a través del contrato prestación de servicios, sino a través de un mecanismo jurídico que está lógicamente establecido en la ley y que me garantice los derechos laborales de esos trabajadores. Entonces, cuando yo les hablo de derechos laborales de esos trabajadores, me refiero específicamente a derechos de tipo de estabilidad, de posibilidad que tengan de afiliarse a una organización sindical, etcétera, etcétera. Que tenga la posibilidad del pago de prestaciones, del pago del reconocimiento de salarios, etcétera, etcétera. Recuerden que en prestación de servicios el tema es distinto, toda vez que es un contrato de naturaleza civil. Entonces, ¿cuál sería, en virtud de la ley, ese mecanismo mediante el cual ustedes me sugerirían y que lógicamente sea un mecanismo expedito para poder vincular a esos trabajadores? ¿Cuál sería ese mecanismo que ustedes me aconsejarían a mí para que podamos vincular a esos trabajadores no mediante el contrato de prestación de servicios, sino a través de ese mecanismo que ustedes me van a indicar o a sugerir? ¿Sí me hago entender el ejercicio? Sí, profe, claro, con mucho gusto. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a buscarlo ahí rápidamente en la ley 909. Ya les di cuál es la norma, ya les dije la respuesta, entonces busquémoslo ahí, cuál es el mecanismo y lo vamos a socializar. Entonces, no sé, 10 minutos, 15 minutos y lo socializamos de una vez. Mientras tanto, nuestro representante me acaba de comentar que hay 3 estudiantes que son de la jornada diurna y que van a empezar a ver o empezaron a ver desde ayer esta materia conmigo. Entonces, la pregunta para los estudiantes que acabo de señalar: ¿están autorizados por la universidad para cambiarse de jornada y ver esa materia conmigo? Porque eso debe haber una autorización de la universidad. No sé quiénes son. Mientras los demás vamos leyendo la ley 909 y me indican cuál es ese mecanismo. Pues los quiero escuchar, los escucho a los 3 estudiantes nuevos. ¿Quiénes son? Profesor, me define explica. Descubra la cámara. Profe, lo que pasa es que voy en transporte público, que acabo de salir del trabajo, entonces yo no son los audífonos. Bueno, ¿por qué está viendo esa materia conmigo? Si usted es del diurno. Por motivos laborales, yo trabajo en el área de la salud y Sí. junto con mis 3 compañeros trabajamos en el área de la salud. Entonces se nos complica un poco ver la materia que está esta misma materia en la mañana. Entonces por tal motivo nos comunicamos, enviamos el correo a registro y control y pues no nos han dado respuesta. Dijeron que quedamos frente a la respuesta que nos estuviéramos comunicando. Hablamos con nuestro monitor de la mañana y nos dijo que habláramos con el monitor de la noche para ver si podíamos incluirnos en este grupo mientras nos dan una respuesta, pues para no seguir perdiendo clases. ¿Cuándo les da respuesta al registro y control? Nos dieron que estábamos pendientes que en el transcurso de la tarde o mañana nos daban respuesta del cambio de jornada para la materia. ¿Y quién les está dando esa materia en el diurno? ¿Pedro Pablo? El doctor Pedro Pablo. ¿O es esa la razón para cambiarse de jornada? No, profesor, principalmente es por el motivo de que trabajamos en el área de la salud. Ajá. Y pues se nos ha complicado un poco para ver esa materia con él. Bueno, esperemos que de aquí al viernes esté solucionado ese tema. Es decir, si la universidad autoriza, con mucho gusto pueden ver la materia conmigo. Entonces esperemos que nos llegue la respuesta de aquí al viernes y si autoriza la universidad, pues no hay ningún problema en que la vean acá. Entonces ya, Mike, ¿me puede hacer el favor de regalarme los nombres de los 3? Son 4, profe. Ya te voy a enviar el nombre. Somos 4, profe. Los datos. ¿Ya son 4? Sí, son 4. 4. Bueno, listo. Son 4. Ya te envío los datos. Listo, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, mientras tanto, entonces,
Vamos leyendo la ley 909 para poder resolver el pequeño caso de acuerdo a esa normativa. Recuerden la forma de vinculación que vimos ayer, ¿no? Empleados públicos mediante concurso de méritos, trabajadores oficiales mediante contrato de trabajo, qué derechos podrían tener ellos mediante esas dos formas de vinculación, etcétera, etcétera. Y sobre todo que el mecanismo sea expedito para poder vincular a esa gente. Doctor, buenas noches. Qué pena, doctor, ¿me puede repetir la naturaleza del cargo que asume de la entidad? Un establecimiento público. Gracias, doctor. Bueno, Cristian. Bueno, les había dicho que para este viernes, vamos, ya les digo el número de la sentencia, para que de una vez vamos buscándola y la vamos visualizando. Ya les digo cuál es. C567. Listo, ahí les envié por el chat el número de la sentencia. La C567 del año 2000. Para realizar la lectura y el día viernes les digo cuál es el ejercicio que vamos a hacer. Profe, ¿puede repetirme el número C165 del 2000? Profe, No les qué llegó pena. al chat, no les llegó al chat, por ¿cierto? eso- No, Listo. por eso pregunto. Ya no. C165. C5, ya lo estoy escribiendo acá en el chat. Ok. Listo, ahí está. Sentencia C567-2000. Entonces la idea es que la traigan ya leída para el día viernes y con eso vamos avanzando en el ejercicio que vamos a hacer. Respecto al tema del día de ayer, ¿hay alguna dificultad, alguna duda o entendimos el tema? Sí, doctor, tengo una inquietud. Oscar, sí, Lo que usted dijo que en la Constitución estaba Sí. establecido sobre el Estatuto de Trabajo sí, y el Congreso que no lo ha expedido. ¿Es obligación, mera obligación del Congreso que lo expida y no hay tiempo determinado? sí, claro, es un mandato
del constituyente derivado para que expida el estatuto del trabajo. Desde el año 91, pues ha incurrido en una omisión legislativa. Lo que habría que investigar y lo que habría que empezar a identificar es cuál es el mecanismo que podríamos nosotros, mecanismo jurídico obviamente, activar para obligar al legislador, al Congreso de la República, para que cumpla ese mandato constitucional. Esa es la idea. Y no ha sido el único escenario donde ha incurrido en una omisión legislativa. Ahora cuando empecemos a abordar el tema de la huelga, pues se van a dar cuenta que mis amigos del Congreso tampoco han hecho la tarea de expedir una ley sobre la protección de la huelga en los servicios públicos. Entonces es como obligar al legislador a que cumpla ese mandato constitucional. Doctor, otra pregunta, espero que, no sé si se llega al caso. La reglamentación de la carrera administrativa también es de carácter obligatorio. ¿Y hay un Sí. tiempo determinado también? La reglamentación de la carrera administrativa. Pero ya hay decretos sobre eso. O sea, ya hay la ley 909 del 2004 es la reglamentación de la ley de carrera. Y hay unos decretos reglamentarios. Inclusive esa ley ha sido modificada por otra del 2019 en algunos aspectos. Lo que pasa es que como hay una carrera general que es la ley 909 del 2004 y también hay otras, por eso ayer vimos algunas carreras administrativas de creación constitucional y otras de creación legal, se reglamentan a través de decretos que ya existen sobre ese particular, sobre esa ley. Gracias, doctor. Listo, con mucho gusto. Bueno, Adrián, doctor, yo creo tener resuelta la ¿la solicitud pregunta? que su merced hizo, sí, señor. Listo, ya esperemos. También estoy listo, doctor. Bueno, yo sé que los que trabajan con el Estado ya están listos. Esperemos 3 minutos. 3 minuticos y a las 8:30 entonces empezamos las respuestas. Profe, discúlpame, es que lo que pasa es que no pude ingresar a las 8 porque se me descargó el celular y hasta que lo puse a cargar y pues no me encontraba en la casa. Es que no sé qué es lo que hay que hacer, que leer la ley 909, profe, qué pena con usted. Leí la ley 909 del 2004 con el fin de que me identifiquen un mecanismo o un instrumento jurídico en virtud del cual yo pueda garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores de un establecimiento público que voy a empezar a presidir, donde ustedes son mis asesores jurídicos y me van a presentar un concepto jurídico donde me indiquen que ya no vamos a vincular a personas a través de prestación de servicios, sino de ese mecanismo que ustedes me van a sugerir y que obviamente esté respaldado en la ley y que sea un mecanismo expedito para poder realizar, digamos, de manera rápida esa vinculación. Gracias, profe. Listo, Adriana. Un gusto. Listo. Doctor, buenas noches, qué pena con usted. ¿Es ley 901-2004? Sí, ley 909, Vale. ley de carrera administrativa. Vale, gracias.
Bueno, listo. Entonces, iniciemos o esperamos más o ya tienen la respuesta. Cristian, creo que había levantado la mano. En segundo lugar, Luis Eduardo, en ese Sí, orden. doctor. Gracias, Listo. doctor. Es una de las razones por las Luis cuales Eduardo trabaja en la se Contraloría. orienta ¿Dónde es? en la gobernación de Cundinamarca, Ah, doctor. listo. Bueno, listo. Bueno, una de las razones pues que se orienta a llevar a cabo, a quitar esa figura, o más bien a dejar de utilizar la figura de las órdenes por prestación de servicios, que los contratos de orden por prestación de servicios, es llevar a cabo un proceso de selección o concurso que está regido pues por el artículo 27. Habla sobre la carga administrativa. Sin duda alguna, pues la carrera administrativa, lo que dice el decreto, es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objetivo garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público. Sí. De una u otra forma, esto va respaldado también a el modelo integrado de planeación y gestión, que es el MIPG, que opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión. ¿Cuál es la ventaja de iniciar un proceso de selección o concurso para proveer esos cargos? Que logramos dar cumplimiento primero al modelo integrado de planeación y gestión que tiene el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien es el que regula todo el tema del servicio público de empleo. Partiendo de eso, una de las características importantes y las ventajas que tomaría la decisión de iniciar un proceso de selección o un concurso de méritos sería sin duda alguna la transferencia de conocimientos, que habla una de las 7 dimensiones del MIPG, que habla sobre permítame un segundito que aquí tengo abierto el texto, que habla sobre la gestión del conocimiento. ¿Qué sucede? Las entidades públicas, por lo general, una de las oportunidades de mejora que se identifican en cada proceso es el fortalecimiento de la gestión de conocimiento. ¿Qué sucede? Los servidores públicos, los funcionarios públicos llevan a cabo los diferentes procesos dentro de la organización, pero cuando salen pensionados o cuando quizás faltan al tema laboral, se pierde toda esa trazabilidad y llega una persona nueva y no tiene la posibilidad de conocer cómo es el procedimiento y cómo es el engranaje que tiene la entidad. Si logramos hacer y si logramos iniciar con el proceso de concurso de méritos, vamos a garantizar que esta gestión del conocimiento y los estándares de gestión institucional que plantea el DAF se logren llevar a cabo. Esa sería una de las principales razones. O sea, la respuesta es a través de un concurso de méritos. Un concurso de méritos, sí, señor. Correcto, listo. Bueno, vamos a ver primero a Luis Eduardo para hacer unas preguntas. Listo, gracias, Cristian. Bueno, como asesor del nuevo gerente o director de la entidad, yo lo primero que entro es a evaluar la disponibilidad de la planta de personal. Las plantas de personal en las entidades públicas generalmente son fijas. Sí. Es decir, la cantidad de empleos dispuestos en cada entidad es fija, es un número fijo. Segundo lugar, hay que establecer entonces para ello los requisitos particulares para cada uno de los cargos a ofertar. Pero antes de eso, hay que determinar que el artículo 21 precisamente de la 909 habla de la posibilidad de específicamente de los empleos de carácter temporal, que es a los que se refieren los contratos de prestación de servicios. Y estas personas están allí, o la justificación de esos contratos, la primera justificación de esos contratos, precisamente está plasmada en ese artículo 21, en el cual determina que las funciones que vaya a cumplir no las realicen ninguna persona de planta, o que desarrollen programas o proyectos de duración determinada, que suplan necesidades por sobrecarga de trabajo de la planta de personal, que desarrollen labores de consultoría, de asesoría y asesoría en términos no superiores a 12 meses. Una vez establecido, si
uno, hay cupos en la planta de personal. Dos, si los contratistas o algunos o todos están cumpliendo la expectativa del objeto según el artículo 21 de la 909, entonces sí entramos a determinar el concurso de méritos. Concurso de méritos, el cual le solicita a la entidad como gerente o como director el doctor Carlos Enrique Bautista a la Comisión Nacional de Servicio Civil para que realice inmediatamente la gestión para el concurso público de méritos para entrar a la carrera administrativa. También hay que determinar, antes de todo esto, también determinar algunas situaciones. Primero, qué empleados o qué funcionarios se encuentran en comisiones en otras entidades. Segundo, cuáles de esos cargos, en muchas entidades, muchos de estos servidores públicos se encuentran por encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. Entonces, hay que desbaratar lo que coloquialmente llamamos en las entidades públicas las escaleras. Una vez desbaratadas todas las escaleras, ahí sí el doctor Carlos Enrique, como director de la entidad, puede entrar a determinar si los 100 o 200 contratistas le puede dar garantías, o por el contrario, se tiene que desilusionar, como sucede generalmente, porque la planta global o la planta de personal, que es en cantidad fija, no se lo permite hacer. Ok, listo, Luis Eduardo, gracias. Hay una interpelación de Cristian, creo. Levanta la mano. Sí, doctor. Para complementar un poco lo que acaba de argumentar mi compañero Luis Eduardo, yo entraría también a revisar la posibilidad de llevar a cabo, pedir las facultades como administrador de la planta, como administrador del tema, de una reestructuración. Creería que se tendría que revisar la planta como tal, revisar tipo de funciones. Por lo general uno ve en el sector público es eso, que las funciones un ajuste a la planta y una reestructuración, crear cargos nuevos para que me permitan, si yo hago el tema de reestructuración, eso me va a permitir a mí llevar a cabo el concurso de méritos. De lo contrario, no lo puedo hacer siempre y cuando no haga una reestructuración o no haga un ajuste a la planta. Ok, gracias, Cristian. Por último, Fabio. Fabio. Bueno, y Hermes. Fabio. Gracias. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, brevemente para prácticamente no repetir lo mismo, yo como asesor de un gerente de una entidad pública, definitivamente es por concurso de méritos. Sí. En las entidades públicas muchas personas se capacitan, estudian, hacen sus carreras, hacen sus especializaciones. Yo miraría primero que todo, me enfocaría allí, en la planta de personal, quienes tienen las capacidades, y allí, antes que permitir ingresos extras, lo haría con mi planta de personal, como una especie de incentivo para aquellas personas que están conmigo. Brevemente es eso, doctor. Sí, listo, gracias, Fabio. Y por último, Hermes. Gracias, profe. Muy buena noche. Buenas Mira, noches. esto es chévere verlo desde todo lo que dice el compañero Luis Eduardo, lo que hizo Cristian y lo que dice Fabio, sí, entran en razón de ser. Pero al tenor de lo señalado en el artículo 24 y 25 de la Ley 909 del 2004, Decreto 1083 del 2015 y las demás especiales que hacen este régimen específico para proveer estas vacantes, es tan difícil hoy en día todo el servicio para proveer de esto, que si bien es cierto a través del concurso de mérito, como lo dicen los compañeros, no se presenta. Y para darle la continuidad, pues es para emitir para no ir a incurrir más, digámoslo así, en sanciones de tipo disciplinario, es mejor hacerlo a través de provisionalidades o en aquellos cargos de más dirección y manejo, que se extienda la posibilidad de que sean de libre nombramiento y remoción. Pero no les vamos a garantizar estabilidad en esos escenarios que usted plantea. Va en contravía, autor de la ley, va en contravía. De hecho, me permites una interpelación. Compañero, es que lo que usted dice es cierto, pero es que lo primero que debe saber es que los encargos
cuando se habla de encargo se habla de para darle a una persona lo que comúnmente llamaríamos un ascenso. Los encargos son realmente ascensos en la categoría salarial y en la categoría empleado. Quedó libre un técnico 2, entonces tengo que convocar a todos los técnicos 1 de planta, que están en carrera. A eso se refieren los encargos. Segundo, yo no puedo, precisamente, las plantas son fijas, es decir, la Contraloría de Cundinamarca tiene 208 cargos, no son más. En el año 2013 eran 195. Lo que dice el compañero Cristian es cierto. Él quiso hacer el Contralor de Someto quiso hacer una reestructuración y le presentó un proyecto que además costó un huevo de plata, un proyecto para ampliar la planta de personal y efectivamente le aprobaron ampliarla a 208 empleados. Sin embargo, eso sí no es tan fácil, porque eso depende lo primero de la parte presupuestal. La necesidad la hay. De hecho, las Contralorías Territoriales adolecemos de personal. La Contraloría de Cundinamarca es una Contraloría que debería tener entre 380 y 400 empleados para tener una funcionalidad correcta de acuerdo a lo que requiere el Estado. El Estado pequeño que es nuestro territorio de Cundinamarca. Pero solo le aprobaron 13 cargos nuevos. 13 cargos nuevos que cuestan una cantidad de plata exorbitante. Por eso no es tan fácil. Segundo, compañero Hermes, no es el hecho de que yo entonces cojo y muevo y traigo. No puedo. La ley es fija. No es aplicar el 24, el 25, el 26. Los encargos son para las personas que son de planta y de carrera. Eso es ineludible. Segundo, las libres nombramiento y remoción son cargos específicos dentro de esa planta, específicos. Por ejemplo, los directores de unidad o de oficina, ciertos subdirectores operativos y ciertos subdirectores, bueno, se me fue la otra especificación, y los asesores. De resto, no son más, que son los que trae de libre nombramiento y remoción por confianza y manejo el nuevo director. El doctor Carlos Enrique llega como Contralor de Cundinamarca y pues obviamente él necesita a alguien de confianza para que sea el Contralor Auxiliar, para que sea el Secretario General, para que sea el Director de Investigaciones. Entonces él se lleva al doctor Hermes Cárdenas, al doctor Cristian Rojas y al doctor Fabio Franco, porque son las personas que para él le ofrecen confianza, lealtad, para que le maneje ciertos asuntos. Entonces, estos artículos que mencionaste, Hermes, no son aplicables en el ejemplo que está dando el doctor Carlos Enrique. Es que el doctor Carlos Enrique puntualmente quiere ofrecerle garantías a un sinnúmero de contratistas que están trabajando en la entidad y le quiere dar garantías. Él es garantista y le gusta que la gente esté contenta, pero específicamente esos contratistas, si están ahí, es porque tuvieron que haber cumplido con el artículo 21. Claro. Eso es, doctor Luis Eduardo, una aclaración con respecto al tema de los provisionales. Yo no puedo proveer o no puedo nombrar a una persona con la razón de provisional si no ha surtido una convocatoria interna, primero, y que nadie se haya presentado, ahí sí de esa única forma, o que nadie haya querido presentarse a ese cargo, es la única forma que yo puedo nombrar a una persona en calidad de provisional, ¿no? La vacancia o vacancia temporal, cuando ahí se sorte alguna escalera o algo así que conocemos. Sí, esa era la otra parte que debía haber mencionado. Los encargos son para los de carrera, los encargos. Y si no se surte, lo que tú dices es cierto, acotándolo. Entonces, cuando no hay quien asuma el encargo por derecho, es decir, porque en la escala anterior no hay quien, y se fue surtiendo hacia atrás, quien ocupe ese cargo, pues entonces ahí sí se nombra una persona de afuera, y ese es el otro término, muchas gracias, doctor Cristian, en provisionalidad. Correcto, sí, muy bien, listo.
¿Alguien más levantó la última, Ángela, y para ya entrar en... No, profesor, seguramente a modo de complementar, ese artículo 21 de la Ley 909 contempla justamente las condiciones que se deben cumplir para, para crear o excepcionalmente o contemplar la creación de plantas de carácter temporal o transitorio. Entonces, pues, Yo que sea una quiero, duración determinada. Ángela, estamos ahí en la Ley 909, en ese artículo. Ajá, sí, señor. ¿Me puedes leer cuáles son los condicionamientos que establece o los Claro requisitos que sí. que establece ese Claro que artículo sí. 21? Porque pues de entrada pues ya les menciono que es la respuesta que dio Luis Eduardo, el artículo 21. Ajá. Entonces podemos mirar cuáles las razones para ocupar esos cargos, es decir, cuáles son las necesidades que establece allí la ley, que son Las entidades que deben demostrar, por así pilares decirlo. de un contrato de prestación de servicio. Es decir, apenas nosotros digamos esas condiciones que establece ese artículo 21, para esos cargos temporales, de una vez los vamos a asociar al contrato de prestación de servicio. ¿Cuáles son las razones por las cuales vinculamos a personas por prestación de servicio? Entonces, leámoslas rápidamente cuáles son. Artículo 21. Empleos de carácter temporal. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la presente ley podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carrera temporal o transitorios. Su creación deberá responder a una de las siguientes condiciones. A. Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración. B. Desarrollar programas o proyectos de duración determinada. C. Cumplir necesidades del personal por sobrecarga de trabajo determinada por hechos excepcionales. D. Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total no superior a 12 meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución. Ok, entonces si ustedes, gracias Ángel, si ustedes pudieron ahí identificar claramente en la lectura de ese artículo 21, sin lugar a dudas, esas son las justificaciones que tienen las entidades del Estado para vincular personas mediante contrato prestación de servicios. Hay una sentencia que es la C-154 del año 1997, donde establece claramente cuáles son las, digamos que se demanda el artículo 32 de la Ley 80 del 93, y allí establece claramente cuáles son las distinciones que hay entre el contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios. Y dentro de esas características que establece la jurisprudencia y la misma doctrina, podemos señalar que esas motivaciones del artículo 21 son las que tienen las entidades del Estado para vincular a personas mediante contrato de prestación de servicio. Lógicamente que esta situación ha sido objeto de control por parte de la Corte Constitucional, donde ha emitido órdenes a los organismos de control con el fin de que estén pendientes de que muchas de las entidades del Estado han incurrido en esta práctica de vincular a las personas mediante contrato o prestación de servicios, desconociendo cualquier tipo de derechos laborales de esos contratistas. Y en esa medida, nosotros tenemos que visualizar y orientar nuestra mirada a ese artículo 21, que es a través de la lista de elegibles donde podemos seleccionar a esas personas que de alguna manera nos podrían satisfacer esas necesidades que establece el artículo 21. Es decir, del mismo concurso de méritos que nosotros vamos a surtir y de esa lista de elegibles que quedaron establecidos allí estos aspirantes a esos cargos, podemos acudir a esos trabajadores y no vincularlos a través del contrato de prestación de servicio. Por eso les preguntaba o les decía que era un mecanismo que está establecido en la Ley 909 del 2004 y un mecanismo, digamos, expedito para que ustedes lo puedan del mismo concurso, a través de la lista de elegibles, vincular a estos trabajadores, ofreciéndoles mejores garantías que en un contrato de prestación de servicios. Es muy usual que uno hable con ciertos contratistas del Estado y eso es un común denominador por ejemplo, en el distrito, ver gente que lleva 15, 18, 20 años vinculados mediante prestación de servicios. Entonces la pregunta que surge, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están los organismos de control que vigilan
este tipo de relaciones contractuales, con el fin de que se verifique, con el fin de que se justifique por parte de la entidad por qué se sigue acudiendo a esta práctica que desconoce de manera flagrante y de manera sistemática los derechos de los trabajadores. Entonces, ese es un mensaje que quiero dejarles respecto a ese tema de ayer, para que tengan, digamos, un fundamento jurídico en el evento donde se les plantee en un futuro un concepto jurídico o una situación en la que ustedes tengan que resolver una situación de esta naturaleza. Luis Eduardo. Doctor, pues, Sí. como comentario al margen al respecto del tema, dos cosas. Desafortunadamente, hay que admitirlo, y eso no se puede tapar. Los contratos de prestación de servicio son la mejor forma de pagar los favores políticos. Como usted no puede hacer vinculaciones, precisamente porque las plantas son fijas, entonces usted paga favores políticos con eso. En esas entidades donde hay gente que lleva 14, 15, hasta 20 años. Conozco un personaje en la gobernación de Cundinamarca que lleva 17 años, así, pero es un personaje que le pone a los caciques de turno una cierta cantidad de votos. Eso es innegable. Sí, claro. Dos, ¿por qué los organismos de control? Bueno, habló la Contraloría. No es que pasen por alto, doctor. De primera mano se lo puedo decir. Lo que sucede es que todos esos contratos están perfectamente fundamentados en el artículo 21. Es que están soportados, fundamentados y debidamente sustentados en el artículo 21. Entonces, no hay forma, la mínima, es más, la más absurda de los ítems del artículo 21 es por carga laboral de los empleados de planta. Y resulta que va uno y mira a la realidad y la tal carga no existe. Pero usted, ¿cómo va y demuestra eso? Usted como auditor, como contralor, como procurador, como fiscal, entrar a determinar eso es demasiado subjetivo. Entonces, la respuesta a eso son esos dos ítems. Uno, mientras haya personas a las que haya que pagarle favores políticos, no van a desaparecer las CPS. Y mientras existan esos 5 o 6 parámetros para justificar un CPS, nada que hacer. Ok, gracias. Sí, lamentablemente esa es la realidad, pero pues la idea es que nosotros empecemos a cambiar esa cultura, ¿no? De eso se trata cuando nosotros estudiamos en una facultad de Derecho. Bueno, última intervención, Oscar. Sí, doctor, hablaba de las normas, de las leyes. Es muy bonito eso, que se escucha lo que habla Luis Eduardo, lo que habla Cristian, lo que hablan todos los compañeros que somos servidores públicos, pero desafortunadamente, empezando por los entes de control, violan las mismas normas. Las mismas entidades de control violan las normas, lo que es las CIAs, la Procuraduría, la Personería, la Contraloría. Conozco casos reales donde personas que llevamos muchos años en carrera administrativa participamos en concursos, quedamos en listas de elegibles y amañan las listas de elegibles, las demoran mucho tiempo, no agotan las listas de elegibles y nombran personas que no reúnen siquiera los requisitos para ocupar cargos en provisionalidad. Entonces, es muy bonito las normas y se pasan pasan por encima los poderes políticos sobre las normas y hacen lo que quieren los administradores de turno. Desafortunadamente politizan las entidades. Listo, Oscar, gracias. Por eso la importancia que reviste prepararnos en una facultad de Derecho para transformar la sociedad. Sé que en la realidad, y como lo acaba de explicar Luis Eduardo, eso ocurre allí de esa manera, y muchas veces nos sentimos maniatados para no poder solucionar una situación porque desafortunadamente a veces se incluyen favores políticos, situaciones de intereses particulares, pero la idea es que nosotros empecemos a transformar el derecho
a partir de este tipo de situaciones. Y en esa medida, pues, no podemos sustraernos de la obligación que nosotros tenemos de empezar a transformar esta sociedad y no quedarnos con esos presupuestos que desafortunadamente se ven en la realidad, y es que así se venía haciendo, no podemos hacer absolutamente nada. Esto tiene, digamos, algunos componentes políticos y no podemos modificar absolutamente nada porque así se viene haciendo y así se seguirá haciendo. Entonces, la idea es que dejarles un mensaje para empezar a que ustedes, a través del estudio del derecho, empiecen a modificar todas estas situaciones que claramente son situaciones contrarias a derecho y que es necesario modificarlas a través de nuestra intervención. Y para ello, pues, empecemos a hacerlo desde la academia y hacerlo desde el ejercicio profesional. Por eso les dejé ayer planteado un tema muy importante, que era la expedición del Estatuto del Trabajo desde el año 91, donde el legislador expide un mandato constitucional, el constituyente derivado expide un mandato claro desde el año 91 y a fecha 6 de octubre del 2020 no ha cumplido con ese mandato constitucional. Entonces hay que empezar a mirar qué mecanismo, porque es evidente que no lo va a hacer, qué mecanismo podemos estudiar nosotros para obligar al Congreso de la República para que expida ese Estatuto del Trabajo. Entonces ese era el ejercicio que quería que hiciéramos, que verificáramos en la Ley 909, en ese artículo 21, para poder resolverlo de acuerdo a la ley y sobre todo con un sustento, digamos, legal. Listo, entonces ya superamos ese tema de la clasificación de trabajadores dependientes y trabajadores independientes. El día de hoy, pues, vamos a iniciar de inmediato un tema que es, digamos, la piedra angular de todo el desarrollo de este módulo, que es Derecho Laboral Colectivo. Y lo vamos a trabajar bajo 3 derechos que hacen parte de uno principal. Es decir, vamos a hablar sobre la libertad sindical. Libertad sindical que está compuesta por 3 derechos. 1, el derecho de asociación. 2, el derecho a la negociación colectiva. Y 3, el derecho a la huelga. Al final del módulo esperemos que a través de esa clasificación que hicimos ayer de trabajadores particulares, empleados públicos y trabajadores oficiales, tengamos la capacidad, como estudiantes de laboral colectivo, de identificar a cada uno de este tipo de trabajadores cuáles son los derechos que puede ejercer respecto a estos 3 derechos, es decir, asociación, negociación colectiva y la huelga, que hacen parte de ese principal, que es la libertad sindical. Entonces, lo primero que debo señalar es que existen, digamos, 4 convenios de la OIT que seguramente ustedes van a investigar y seguramente le van a dar lectura. Los convenios de la OIT son el 87, el 98, el 151 y el 154. Todos ellos relacionados con estos 3 derechos que les acabo de mencionar. Cuando veamos el tema de la huelga, entonces vamos a investigar si efectivamente existe en el sistema de la OIT un convenio que regule específicamente la huelga. Como quiera que en la Carta Constitucional, en la cláusula 56, establece que se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales. Y allí vamos a hacer, digamos, una distinción en el concepto, de manera de definición, qué es un servicio público y qué es un servicio público esencial, para poder, digamos, decantar cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Respecto al caso que vamos a abordar, que es el de Avianca versus Agda. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a escudriñar cada uno de esos 3 derechos de la libertad sindical desde el punto de vista constitucional y eventualmente vamos a hablar cómo lo regula, digamos, el Código Sustantivo del Trabajo de respecto a ese derecho. Entonces, empecemos por el primero, que es el derecho de asociación. Lo primero es señalar que hay 2 artículos de la Constitución
que regula el derecho de asociación. Uno es el artículo 38, donde establece que las personas tenemos derecho a asociarnos para realizar actividades siempre y cuando estas actividades tengan un carácter lícito. ¿Ya? Esa es, digamos, la primera connotación que tiene la Constitución respecto a este derecho de asociación. Pero lo que nos interesa a nosotros como estudiantes de Derecho Laboral Colectivo es lo que tiene que ver con el derecho laboral. Y en esa medida tenemos que orientar nuestra mirada a la siguiente cláusula de la Constitución, es decir, el artículo 39. Quisiera que alguien el día de hoy me ayudara con la lectura de las normas que vamos a tener en cuenta. ¿Quién me puede Ya ayudar? lo tengo el artículo 39. doctor. 39. Dice, Listo. Artículo 39. los artículo 39 de Constitución Política de Colombia. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública. Listo, gracias Luis Eduardo. Bueno, entonces yo les pregunto a todos para que me respondan la siguiente pregunta. ¿Qué importancia reviste para ustedes, y pues articulándolo un poco con este artículo 39 de la Constitución, para ustedes qué significa o qué importancia reviste y lógicamente trasladándolo un poco a su trabajo, el derecho laboral colectivo? ¿Por qué es importante, digamos, desde el contexto histórico, desde el contexto constitucional y legal, el derecho laboral colectivo? ¿O ustedes creen que no tiene, digamos, ninguna importancia dentro de toda esa lucha sindical que ha tenido los trabajadores a través de la historia para lograr esas conquistas laborales que hoy en día gozamos los trabajadores, que obviamente no han sido suficientes, pero que de alguna manera ha sido a través del derecho laboral colectivo que se ha llegado a la conquista de estos derechos? ¿Qué importancia tiene ese derecho laboral colectivo? Y ya lo vamos a articular con ese primer derecho de asociación que está arreglado en el 39 constitucional. Bueno, los que ya habían participado, bajemos la manito para saber que no haya ninguna dificultad. ¿Qué importancia tiene para ustedes el derecho laboral colectivo? ¿O definitivamente no tiene ninguna importancia? Fabio Franco. Doctor, mire, el individuo como tal siempre va a ser vulnerable ante el empleador. Los derechos colectivos, como su palabra lo dice, pues son concesión o logros que se han obtenido para un conjunto de personas, para los trabajadores totales de una empresa. Esto pues es relevante y es bastante de que un trabajador raso pueda tener unas condiciones de operarios calificados y todas estas cuestiones y todas esas prebendas que se logren van a cobijar a todo el mundo. Van a evitar la vulnerabilidad del individuo como tal ante patronos inquisitorios o represivos o de alguna manera tratan de vulnerar derechos que una sola persona, una sola golondrina no hace verano. Sí. Listo, Fabio. ¿Quién más? Además de Fabio. ¿O definitivamente no gustamos del derecho laboral colectivo? Luis Eduardo. Doctor, pues partiendo de la base de que este artículo 39 hace parte del título de la Constitución, de los derechos, las garantías y los deberes, este es uno de los artículos
que le da garantías al ciudadano que ostenta la calidad de empleado en cualquiera de sus modalidades. El derecho de asociación y el derecho de constitución de sindicatos o el sindicalismo es un derecho inherente a la persona en todo el mundo, en todo el orbe. Básicamente, le presenta la oportunidad de garantizar los derechos del empleado y pelear y poder pelear a través de estas organizaciones sindicales por las situaciones que se puedan presentar en cuanto a la violación no solo de los derechos fundamentales constitucionales, sino de cualquier tipo de norma, de ley que vaya en contravía del estado de beneficio y del estado de tranquilidad laboral que requiere y a que tiene derecho una persona. Ok, gracias, Luis Eduardo. ¿Quién más va a participar? Juan Camilo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo digo que pues los sindicatos no les gustan a las empresas, ni a las fábricas, ni a las compañías, porque precisamente pues normalmente esto se forma para, de una u otra forma, pues hacer valer o hacer respetar los derechos de los empleados. Lo que pasa era que, como decía el compañero Fabio ahorita, a veces los empleados están en un estado de pronto de desventaja respecto al empleado o a la empresa, y más de pronto cuando no se conforma de pronto un grupo, sino que de pronto se batalla a nivel personal por el derecho. O sea, ahorita usted tocaba que un contrato por prestación de servicios. A veces cuando un empleado tiene un contrato por prestación de servicios y empieza a joder mucho para que se lo pongan a término indefinido, pues lo que pasa es que lo salen echando. Sin ir muy lejos, nosotros inclusive en el anterior módulo de laboral estudiamos una sentencia del actor de Apneas K de Caracol, que venía con un contrato de término por prestación de servicios de mucho tiempo, y en el momento en que dijo, bueno, yo quiero tener las mismas condiciones de mis compañeros porque tienen contrato a término indefinido, yo quiero pues ¿qué hizo Caracol? Lo sacó, siendo pues obviamente una empresa tan importante. Entonces yo digo que estos sistemas de sindicatos pues lo que hacen es de pronto salvaguardar de pronto un poco los derechos de los trabajadores, aunque pronto hay que decir que algunos sindicatos sí, pues lo poco que he podido observar, hay algunos sindicatos que sí, de verdad, a veces se extralimitan en sus peticiones y en estas cosas, pero de todas formas, yo creo que la idea es defender los trabajadores como tal, porque un solo trabajador pues no hace mucha bulla, pero de pronto ya en grupo, de pronto sí se puede escuchar más la situación, profe. Ok, gracias, Juan Camilo. Entonces, efectivamente, este artículo 39 se encuentra dentro de los derechos fundamentales que establece la Carta Constitucional, como un derecho que es inherente a la persona, tal como lo menciona Luis Eduardo, con el fin de que tanto trabajadores como empleadores puedan ejercer el derecho de constituir asociaciones u organizaciones sindicales sin intervención del Estado. Y eso tiene las implicaciones que hace parte o es un elemento sui generis propio de las democracias, es decir, donde no exista la posibilidad de que las personas constituyan organizaciones sindicales, pues sencillamente estaríamos frente a regímenes totalitarios donde no se permitiría el ejercicio de este derecho. Si yo les preguntara a las mujeres qué se celebra el 8 de marzo, inexorablemente me tendrían que responder que es el Día de la Mujer, ¿cierto? Sabemos, lógicamente, cuál es el contexto histórico y qué es lo que lleva a conmemorar esta fecha del 8 de marzo, supongo que sí. Y este tiene un componente, lógicamente, laboral, de esas luchas sindicales que han tenido que ejercer los trabajadores para lograr esos derechos que hoy en día, digamos, no de manera absoluta, pero que hemos venido avanzando en la conquista de los derechos laborales de los trabajadores. Desafortunadamente en nuestro medio y casi que en la gran mayoría de países,
existe un sistema que es el capitalismo. Y esto ha tenido, digamos, el ejercicio de los derechos laborales ha tenido dificultades con el transcurrir del tiempo. Es decir, si nos remitimos a la historia del derecho laboral colectivo, que es, digamos, no es tan, o más bien es muy reciente, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde hasta la huelga era considerada un delito, y que si nos remitimos un poco más hacia a lo más reciente, vemos que con el neoliberalismo se ha venido de alguna manera desvertebrando las organizaciones sindicales, y con muchos otros instrumentos legales como la tercerización, el mismo contrato de prestación de servicios, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, el capitalismo ha hecho que hoy en día muchos de los trabajadores no tengan la posibilidad de ejercer este ejercicio de asociación para poder hacer exigibles ciertos derechos que eventualmente no cuentan los trabajadores para ejercerlo de manera individual. Por eso es importante, digamos, conocer ese contexto histórico, cuál es el fundamento desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista histórico de este ejercicio del derecho de asociación, con el fin de conocer un poco la historia, de conocer, digamos, cómo se ha venido trabajando en ese sentido, para poder, digamos, hacer una modificación allí y tratar de reevaluar si realmente hoy en día los sindicatos solamente nos estamos dedicando a solicitar a través de pliego de peticiones muchas cosas, pero que no vamos a tener un papel importante dentro de la empresa con el fin de tener la posibilidad de que se tenga en cuenta, digamos, una organización sindical para la toma de decisiones dentro de una empresa. Y en esa medida, pues, habría que reevaluarlo, habría que reestructurar si realmente el funcionamiento de las organizaciones sindicales es necesario hacer alguna modificación, o por el contrario hay que fortalecer una situación de solicitudes respecto a ciertos derechos que desafortunadamente a veces no contamos cuando somos trabajadores. Ahora bien, digamos que este derecho del artículo 39 nos habla también sobre la cancelación o la suspensión de la personería jurídica por vía judicial. Inicialmente, esta facultad se realizaba por vía administrativa. Atendiendo estos convenios de la OIT del 87, del 98, se estableció que efectivamente no era, digamos, imparcial que una autoridad administrativa, en este caso el Ministerio de Trabajo, llevar a cabo este procedimiento de suspensión o de cancelación de la personería jurídica. Y a través del constituyente del año 91 se estableció que debía ser una autoridad judicial la que estudiaría este caso de cancelación y suspensión de la personería jurídica, atendiendo, digamos, a estos convenios de la OIT, con el fin de garantizar de alguna manera esa parcialidad respecto a estas organizaciones sindicales. Por otro lado, esta misma norma, el artículo 39, establece que hay una garantía de protección para ciertos trabajadores. Es la que denominamos el fuero sindical, que vamos a ver posteriormente. ¿Y en qué consiste? En que algunos trabajadores, ya miraremos cuáles son los que tienen o los que gozan de esa garantía, tienen la posibilidad de no ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, siempre y cuando medie una justa causa y exista una autorización judicial. Entonces, ese es, digamos, uno de los presupuestos que nosotros vamos a estudiar respecto al fuero sindical, su concepto, quiénes gozan de ese fuero sindical y cómo vamos a acreditar desde el punto de vista probatorio y desde el punto de vista procesal y respecto a quién gozan esos trabajadores del fuero sindical. Y por último, como es entendible dentro de un sistema democrático, no es o le está vedado a los miembros de la fuerza pública, es decir,
fuerzas militares y Policía Nacional, primeros compuestos por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y la Fuerza Pública también compuesta por la Policía Nacional. A ellos les está vedado, atendiendo a los convenios de la OIT, que puedan hacer uso del ejercicio de asociación sindical, porque no sería loable que en un régimen, o en un sistema democrático, los trabajadores se encuentren armados para solicitar, digamos, y por tratarse, digamos, de instituciones jerarquizadas, solicitar o hacer uso de determinado derecho a través de las armas. Entonces, digamos que por disposiciones de los mismos convenios de la OIT y del mismo artículo 39, está vedado para los miembros de la fuerza pública hacer uso del derecho de asociación. Es decir, esta es la excepción a la regla general del derecho de asociación que tienen los trabajadores para constituir sindicatos o asociaciones. Esta norma, digamos que se encuentra articulada desde el punto de vista legal en la cláusula 353 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual establece que en virtud del artículo 39, tanto empleadores como trabajadores tienen el derecho a asociarse libremente sin la intervención del Estado, eso sí, trabajando por los intereses de esas organizaciones sindicales y, digamos, con fines lógicamente loables y fines, digamos, profesionales de esas organizaciones sindicales. Eso es, digamos, desde el punto de vista constitucional, el asidero que tiene el primero de los derechos que hacen parte de la libertad sindical, y es el derecho de asociación. Ahora vamos a mirar el segundo derecho desde el punto de vista constitucional, y es el derecho a la negociación colectiva, la cual se encuentra arreglada en la cláusula 55 de la Carta Constitucional. Entonces, alguien que me ayude con la lectura de ese artículo 55 de la negociación colectiva. Artículo 55. Gracias. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Correcto, listo. Entonces, digamos que efectivamente este derecho de negociación colectiva, lo que nos señala aquí la Carta Constitucional es la posibilidad que tienen las organizaciones sindicales de establecer condiciones laborales dignas con el empleador, ¿sí? Y en esa medida se materializa, digamos, para los trabajadores que se encuentran afiliados a una organización sindical a través de la negociación colectiva. Y para aquellos trabajadores que no se encuentran afiliados a una organización sindical, a través de los pactos colectivos. En su momento analizaremos estas dos instituciones, donde desde ya les anuncio que la negociación colectiva, cuando se cumpla un requisito específico, se puede hacer extensiva también a aquellos trabajadores que no hacen parte de la organización sindical. Y por otro lado tenemos los pactos colectivos. Digamos que esta es una forma de desvertebrar también las organizaciones sindicales, como quiera que es la celebrada por el empleador con aquellos trabajadores que no están afiliados a una organización sindical, con el propósito de ofrecerle mejores condiciones laborales a esos trabajadores, y obviamente que implícitamente está el cercenar este derecho de asociación que vimos en el artículo 39. Digamos que si bien es una institución legal, los pactos colectivos, que está reglada en el Código Sustantivo del Trabajo, cercena esos presupuestos constitucionales del derecho de asociación, como quiera que no permitiría que esos trabajadores se afilian al sindicato y si celebren unas condiciones más favorables respecto a aquellas personas que sí quieran o tengan la voluntad de afiliarse a una organización sindical, de celebrar, digamos, pactos colectivos. Y eso en esa medida, digamos, estaríamos contrariando la voluntad de ese trabajador de afiliarse a una organización sindical que en últimas
lo que persigue es mejores condiciones de trabajo en términos de celebración, ya lo dije, de una convención colectiva. Y por último tenemos el derecho a la huelga, que está arreglado en el artículo 56 de la Constitución Nacional. Entonces leamos un poco ese artículo 56. Bueno, antes de leer ese artículo 56, es pertinente señalar que existe, digamos, una comisión de concertación de políticas salariales y laborales creadas por ley, la cual establece que tendrá, digamos, una función específica de amparar, digamos, los derechos de los trabajadores. Esta comisión es la que normalmente se reúne en el mes de diciembre con el gobierno con el fin de establecer cuál será el salario mínimo que va a regir para el próximo año. Desafortunadamente, y obviamente con las centrales obreras, con el gobierno, con los empleadores, con los empresarios, que desafortunadamente en los últimos años siempre se ha expedido el decreto por parte del Ejecutivo para establecer el porcentaje de incremento salarial, porque no se llega, digamos, a un acuerdo aún con la intervención de esta comisión de concertación de políticas salariales que no se ha visto o no se vio durante este tiempo del COVID-19, desafortunadamente, donde si ustedes pudieron evidenciar muchas de las políticas que se materializaron a través de la expedición de estos decretos con fuerza material de ley, decretos legislativos, al amparo del 215 constitucional, desafortunadamente el trabajador tuvo que soportar todas las cargas respecto a estas normas que expidió el gobierno nacional y no hubo, digamos, una protección desde el punto de vista de los derechos consagrados en la Constitución y en los consagrados en los mismos contratos de trabajo, en la ley y en aquellos eventos donde se hayan pactado, digamos, unas condiciones para estos trabajadores. En esa medida, sí se requiere, digamos, un poco como crítica que tenga un papel más activo esta comisión de concertación en aras de solucionar, digamos, situaciones que ameritan la atención de los trabajadores. Y por último, ahora sí tenemos el derecho a la huelga que está arreglado en la cláusula 56 de la Constitución Política. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura del 56? Profesor, artículo 56, derecho de huelga. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleados y los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Bueno, listo. Sobre ese particular es lo que acabo de señalar. Esa comisión de concertación de políticas salariales y laborales que se encuentra arreglada en la Ley 278 del año 96. El primer inciso de este artículo establece ese tercer derecho que hace parte de la libertad sindical y es el derecho a la huelga. Entonces, esta norma, esta cláusula 56 nos dice que se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Este es otro de los escenarios que yo les manifestaba al principio de la clase, donde el legislador ha incurrido nuevamente en una omisión legislativa en el sentido que no ha expedido una ley donde establezca de manera taxativa cuáles son los servicios públicos esenciales. El Código Sustantivo nos trae allí una definición sobre servicio público esencial, donde nos dice que es toda actividad que presta el Estado o a través de los particulares y mediante un régimen especial para, de alguna manera, satisfacer las necesidades de una comunidad. Tenemos que hacer en su momento la distinción entre el servicio público y el servicio público esencial para poder abordar el caso de Avianca versus ACDAC. Desafortunadamente el legislador pues no ha hecho su tarea nuevamente en el sentido de expedir una ley
hay leyes que, digamos, de manera independiente establece que tal servicio se considera servicio público esencial, porque la misma ley lo ha establecido de esa forma, pero digamos que no hay una legislación propia en el que taxativamente nos diga estos son servicios públicos esenciales. En esa medida tendríamos que mirar desde el punto de vista de la OIT, si digamos, primero identificar claramente si los convenios de la OIT tienen fuerza vinculante para el Estado colombiano. Es decir, si nosotros somos parte o suscribimos un convenio y lo ratificamos a través de una ley de la República, ese tipo de convenios tienen fuerza vinculante para la OIT. En el sistema de la OIT ustedes van a averiguar si realmente encontramos un convenio que regule específicamente la huelga, o si por el hecho de hacer parte de la libertad sindical se podría predicar que se considera, digamos, un servicio, o mejor, un derecho fundamental que pueda ejercer, digamos, el trabajador, o definitivamente quedaría de manera facultativa para que cada estado regule este tema de la huelga y en esa medida no se garantice, digamos, en términos de eficacia el ejercicio a la huelga. Allí ustedes van a poder, digamos, establecer o debemos establecer, cuando veamos, digamos, propiamente dicho este derecho a la huelga, cuál es la distinción entre huelga y paro. Si, digamos, tienen, digamos, el paro su propio fundamento constitucional, su fundamento legal, o por el contrario, corresponde a vías de hecho, donde no se cuenta, digamos, con una reglamentación específica para poder ejercer este paro en situaciones donde haya, digamos, un incumplimiento por parte del empleador de ciertos acuerdos a los que se ha llegado previamente para poder llegar al paro. Estas son, digamos, las tres derechos que hacen parte de la libertad sindical. No sé si hay alguna pregunta sobre este particular para resolverla ahora mismo. $53. Bueno, entonces, antes de que se me olvide, para el día de mañana, vamos a averiguar, o sea, todos vamos a ubicarnos en el Código Sustantivo del Trabajo para las lecturas. Vamos a ubicarnos a partir de el artículo 353 y subsiguientes para empezar a abordar ya toda la temática desde el Código Sustantivo del Trabajo, del derecho laboral colectivo, que vamos a empezar a desarrollarlo con ese primer derecho que es el de asociación, que ya lo pudimos identificar en la Constitución en el artículo 39, pero que vamos a empezar a desarrollarlo a través del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, vamos a leer pues el Código Sustantivo a partir del artículo 353, vamos a mirar el decreto 1072 de 2015, que es el decreto único reglamentario para el sector trabajo, y vamos a identificar para mañana cuáles son esas conductas atentatorias contra el derecho de asociación. Vamos a leerlas, vamos a estudiarlas y las vamos a socializar el día de mañana, que es, digamos, el tema que vamos a abordar el día de mañana, y empezamos a mirar cómo vamos a estudiar la posibilidad de cómo se constituye un sindicato, cuántos son el mínimo de afiliados para poder conformar una organización sindical, cuál es el procedimiento que se debe surtir ante el registro sindical, cuáles son las tareas que debemos hacer nosotros como fundadores del sindicato para efectos de protegernos como trabajadores y gozar de esa garantía del fuero sindical que establece la misma Carta Constitucional en el artículo 39. Y en esa medida vamos a desarrollar, digamos, ese derecho de asociación ya con la normativa del Código Sustantivo del Trabajo. Y si ustedes desean, pues lo pueden complementar con lecturas de otra
digamos, de la cartilla de leyes o lo que ustedes desean, pero digamos vamos a seguir en la normativa que está en el Código Sustantivo del Trabajo para poder, digamos, tener el fundamento para poder explicar, digamos, cada uno de esos artículos. Entonces, a partir de ese artículo 353, vamos a empezar a desarrollar el primer derecho de asociación. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, disculpe, el decreto 1052, ¿fue que su merced dijo? 1072 de 2015. 1072, gracias, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces dejemos esa tarea para mañana. No se les olvide realizar la lectura de la sentencia C567 de 2000 para el día viernes. Y el día viernes realizamos el primer taller de esta materia. Entonces, no los canso más para que vayan a descansar y nos encontramos mañana muy puntuales a las 8 de la noche, 8:05 más tardar. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen y... Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Bueno, buenas noches para todos. Que descansen. Buenas noches, profe. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches.